Hola, ¿qué tal, mis hermanos? Soy Rubén Espinosa, un papá como tú. Y en esta ocasión voy a entrevistar a un hermano bastante formado en el tema de fe y, actualmente se ha hecho un poquito más popular por el tema de algunos debates que ha tenido sobre la parte teológica y la postura católica. Y en ese sentido me motivó mucho para contactarlo, que alegremente, eh, ahora sí que a la primera, dijo que sí y pues muy contento de recibirte, Hugo. Muchas Muchas gracias. gracias, con mucho gusto, ¿no? Es un placer estar aquí y poder hablar de este tema tan importante de la paternidad. Muchas gracias. Y fíjate que te conocí por a través de un debate con este filósofo Jonathan Ramos, Ujú, que a su vez lo conocí por un debate, un compartir de filosofía que él tuvo con Gabriel Zanotti. ujú. Entonces, esas cadenas bueno, a veces el algoritmo, a veces otras cuestiones, Sí, pero virtuosas, ¿no? sí, Y, y pues nuevamente te agradezco y algo que me gusta decirle a cada uno de los invitados es que el tiempo es un recurso no renovable y al no ser renovable, pues sin duda alguna este tiempo que pudieras estar pasando por alguna otra actividad, pues que te dediques a este espacio de podcast, pues lo agradezco mucho. De verdad, infinitas gracias y pues esta es tu casa y vamos entrando en tema. Primero que nada, ¿quién es Hugo? ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Cuánto tiempo tiene casado? ¿Qué se dedica? ¿Profesión? Etcétera. Para que te conozcan los hermanos. sí, yo soy un ingeniero, trabajo y vivo en la ciudad de Austin, tengo 6 hijos, estoy casado hace 10 años y volví a la Iglesia Católica hace 4 años, después de estar por muchos, muchos, muchos años en Movimiento Nueva Era. Eh, Oh, Tuve la oportunidad de, mi esposa se convirtió al catolicismo inicialmente y yo la seguí y juntos hemos tenido la gracia de entender, conocer y tener la posibilidad de profundizar en nuestra fe católica. Y hoy somos unos católicos muy felices que criamos a nuestros hijos dentro de o con todo el conocimiento de la iglesia y de los sacramentos que es tan importante. oye, entonces al ser de convertido a nueva era, eso fue, bueno, antes de eso, ¿cuánto tiempo tienes de casado? Tenemos 10 años de casados y nos Die- conocimos cuando ambos estábamos en el movimiento Nueva Era. ok. Y de sus 6 hijos, ¿cuántos nacieron dentro del movimiento Nueva Era? Tres, Tres. tres. ¿Y cómo sintieron ellos el cambio? No, ellos son muy chiquitos. Son muy chiquitos. Son muy chiquitos. Mm, Creo nosotros les hemos comentado, entonces a veces hacen algunas preguntas de por qué teníamos ciertas prácticas antes. Por ejemplo, en la nueva era es muy legalista, hay muchas restricciones con respecto a la comida. Muchas personas en el movimiento nueva era son 100% vegetarianos, o algunos de ellos son 100% veganos. Hay una serie de restricciones con respecto a incluso a cosas tan sencillas como comer azúcar. Yo estaba sí. en un movimiento donde incluso comer cebollas era visto negativamente, entonces ese cambio tan profundo, esa parte de la alimentación los impactó al saber que ya, por ejemplo, cuando uno está en el catolicismo no tiene ningún tipo de restricción en temas de alimentación. Ese es un tema que les llamó a ellos mucho la atención y todavía nos hacen preguntas de vez en cuando, pero sí, los mayores quizá lo sintieron, pero no tuvieron que vivir en profundidad lo que nosotros tuvimos que vivir en ese movimiento. O sea, fue algo que les hemos explicado, pero no lo vivieron tan a fondo. Ok. ¿Qué edades tienen tus hijos? Tengo, mi hija mayor tiene 10 años y el más chiquito tiene 1 año. O sea, están todos en ese rango de edades. O sea que de recién casados tuvieron hijos. Pues, Apenas nos casamos, tuvimos un hijo y cada año y medio teníamos otro. Sí, y pues obviamente seguimos adelante con las enseñanzas de la iglesia con respecto a la familia, a no utilizar anticonceptivos porque creemos que hay que estar abiertos a la vida y que si Dios nos manda un hijo, le damos la bienvenida.
sé que no es una posición muy popular, pero es lo que nos manda la iglesia. Y creo que en eso la iglesia es más sabia que lo que somos nosotros. Amén. Oye, y bueno, entrando en tema, cuando llega tu primer bebé, del tiempo de casados, pues por lo que platicamos fue prácticamente antes del año. ¿Cómo fue? ¿Qué sentiste en el proceso de embarazo? ¿Fue algo esperado? ¿Fue algo que se planeó? Es bastante divertido porque cuando nos casamos, como estamos en el movimiento Nueva Era, vino una persona y nos dijo que practicáramos un movimiento, la planificación familiar a través de la astrología. Y obviamente cuando estamos en la Nueva Era practicábamos la astrología. Entonces decidimos confiar en el método de esta persona y mi esposa quedó embarazada en la primera noche la primera noche del matrimonio, para que vean lo efectivo que era lo efectivo que son los consejos de la nueva era, pues. Entonces, sí, ¿no? Quedó embarazada y fue una experiencia maravillosa para mí recibir a mi hija. Yo antes de casarme pensé que me iba a quedar soltero toda la vida y fue toda una experiencia el que Dios me permitiera encontrar a mi esposa, que es una esposa maravillosa, y tener una hija. O sea, no fue una experiencia única, definitivamente. Nunca se me olvida el momento, nunca se me olvida ese día y sobre todo la experiencia que sentí en ese momento. Es una experiencia indescriptible, la verdad. Es algo que no puedo expresarlo fácil en palabras porque es un sentimiento único, especial, o sea, no se puede comparar ni se puede repetir, y especialmente con la primera. Ya los otros, ya uno como que se ha adaptado a la experiencia, pero la primera viene como un evento único en mi vida, pues. Excelente. Bueno, entonces el embarazo estuvo tranquilo, no hubo ninguna complicación, ni el parto, ni los primeros meses de tu niño. No hemos tenido por la gracia de Dios, todos los partos han sido fáciles, incluso tuvimos unos mellizos y fue un parto que en unos minuticos se complicó, pero creo que a través de las oraciones, milagrosamente, uno de los niños estaba en una posición incorrecta y las cosas se arreglaron como por arte de magia. Entonces sí, no, ha sido eh, muy fluido el tema de los embarazos, muy sencillo, y ella ha tenido la fortaleza de no usar la anestesia epidural porque ella piensa que debe estar plenamente consciente y bueno, ha sido su decisión, pero ha funcionado bien. O sea, le ha ido muy bien, qué bueno, bendito Dios. Oye, y cómo se llama tu niña mayor y por qué le pusieron el nombre que tiene? Mi hija mayor se llama Sofía. Cuando estamos en la nueva era, creo yo, se habla mucho de Sofía porque es una palabra que denota sabiduría. Cuando estábamos en la nueva era pensábamos que estábamos en un sitio donde había mucha sabiduría. Creo que eso de pronto nos dio como la inspiración inicial. Los demás sí han tenido nombres más orientados al catolicismo. Mateo, eh, Juan Pablo por el Papa Juan Pablo II, Nicolás por San Nicolás, eh, Dominic Francis por Saint Dominic y San Francis. Entonces ya sí fuimos migrando poco a poco hacia más esa tradición católica, ¿no? De poner esos nombres de acuerdo al santo y eso nos ha gustado y nos ha calado mucho eso. Pero pues inicialmente yo pensaría que creo que nos inspiró un poco el tema de la nueva era para ponerle el primer nombre a nuestra hija. Como Sofía. Oye, y en esa conversión que tuvo tu esposa y después tú la seguiste, voy a hacer este breve paréntesis para profundizar un poquito en esa parte, pero veo que tu carisma es más en el sentido filosófico, teológico y como bien dices, ¿no? De la nueva a través del conocimiento.
qué fue lo que te impactó, lo que te llevó a considerar, además del hecho de que tu esposa se había convertido al catolicismo, algo que ya personalmente dices, bueno, vamos a dar el beneficio de la duda a esta espiritualidad que ella está viviendo? Yo creo que la providencia trabaja de formas misteriosas. Cuando yo empecé a sentir que en la nueva era no estaba la verdad, sino que era un sitio donde había gran confusión, empecé a pensar que quería seguir y quería encontrar esa verdad. Lo último que hubiera pensado es que esa verdad estaba en la Iglesia Católica. Entonces empecé a buscar y una persona en el trabajo me habló del protestantismo, no me habló del protestantismo, me invitó a un grupo de estudio bíblico en el trabajo. Y es allí donde conocí el calvinismo por primera vez, el protestantismo, que nunca lo había experimentado viviendo. Yo soy de Colombia, entonces nunca había experimentado el protestantismo como se experimenta y se vive aquí en Estados Unidos. Entonces me empezó a hablar de la Biblia, me empezó a hablar de la doctrina protestante y yo no me llamó mucho la atención, pero él me empezó a cuestionar algunas cosas de la fe católica, porque le conté que mi esposa se estaba volviendo católica, entonces me cuestionó algunas cosas, por ejemplo, entre ellas la creencia en la Virgen María, que a pesar de cualquier cosa siempre había sido para mí, siempre le había rezado a la Virgen María, de hecho en la nueva era se le reza a la Virgen María, entonces esa parte de no poder defender a María me impactó mucho y sentí que yo debía tener una fe que pudiera defender. Debería tener una fe que cuando me preguntaran debería tener los argumentos. Y está lloviendo fuerte por acá. Sí, Entonces eso me empezó a motivar y empecé a sentir internamente que debía tener una fe que fuera consistente, que fuera sólida. Y empecé a profundizar en la fe católica. Y empecé a darme cuenta de que nuestra fe es supremamente consistente, supremamente sólida, lógica, y ese tipo de cosas nunca lo pude encontrar ni en el protestantismo ni en la nueva era. Solamente se encuentra, en mi opinión muy personal, se encuentra en la fe católica. Entonces eso definitivamente me marcó. Y como bien tú dices, el tema de mi esposa fue una influencia. Al final del día, no me convertí por ella, me convertí porque la fe me convenció. Amén. Sí, imagino que de alguna manera ella fue un testimonio y de cómo platicaba sus procesos, pero como bien decía el Papa Benedicto, ¿no? Que la fe no se impone por la fuerza. Pues en ese sentido te la presentó, te la fue presentando, pero a través de su testimonio de vida y eso fue lo que de alguna manera, como dices, de manera providencialmente el Señor te fue llamando y decir, bueno, considéralo, dale el beneficio de la duda. Y al final del día sabemos que la conversión es un efecto de la gracia de Dios, o sea, no es algo que yo haya hecho, no es algo que yo haya merecido, es un regalo de Dios y me siento muy agradecido por eso, porque si no fuera por su gracia yo no creería. Pues. Amén, amén. Bueno, y retomando ya un poquito más el tema de padres de familia, me dio mucho gusto el leer tu correo cuando decías, no, sabes que pues más o menos tardecito porque tengo 6 hijos y a la hora de dormirlos se complica, ¿no? Y en esas experiencias muchas veces como padres de familia vamos aprendiendo de nuestros hijos lecciones de vida muy profundas cuando incluso ellos están muy pequeños, ¿no? Ya sea a través de una corrección que hicimos y nos dimos cuenta que no era la adecuada en su momento o que nuestras emociones se alteran de alguna manera y nos dicen, bueno, no era así la forma o la forma en la que ellos ven el mundo y nos dicen un comentario y pum, despierta nuestro interés por alguna cosa o alguna parte espiritual profunda, ¿no? No sé si tengas algunas o un par de anécdotas que puedas compartirnos en esa línea, ya sea que a través de tus hijos, perdón, reflexionaste algo para el trato hacia con ellos o para el trato hacia con Dios o la relación hacia con Dios a través de ellos. Ellos me han ayudado mucho en el sentido de que especialmente los mayores son más difíciles que los más pequeños y entonces está el tema de la rebelión
está el tema de la desobediencia, pero ahí uno ve el reflejo de la relación entre Dios y uno, porque nosotros hemos sido y estado en rebelión, hemos estado en desobediencia, y yo particularmente con ellos pierdo el control y muchísimas de mis confesiones ante el sacerdote de turno tienen que ver con la falta de control emocional con respecto a mis hijos, pues. Entonces, pero al mismo tiempo el entender que ese es un reflejo de la relación entre nosotros y Dios, de que cuántas veces lo hemos ofendido, cuántas veces lo hemos rechazado, cuántas veces hemos sido desobedientes y rebeldes. Pero a diferencia de nosotros, Él siempre es un Padre amoroso, Él siempre tiene la puerta abierta y algo que a mí me ha costado mucho, quizás o al menos cuando hice la transición de la nueva era hacia el catolicismo, es entender que realmente Dios nos perdona incondicionalmente. Y digo que es difícil porque en la nueva era una de las creencias es la reencarnación. Entonces en la reencarnación tú, de acuerdo a lo que tú has hecho, a lo que tú has pensado, a lo que tú has dicho, eso forma la próxima vida que tú vas a tener. Entonces supuestamente y según ellos las cosas que te pasan son un reflejo de lo que fue tu pasado, de lo que fueron encarnaciones pasadas. Entonces pasar de allí a sentarse con un sacerdote, contarle los pecados y saber que uno ha sido absuelto de todos sus pecados, al menos a mí me costó porque pensaba que necesitaba condiciones para que Dios me perdonara. Entonces, yo creo que eso con los hijos definitivamente se refleja porque es un reflejo de esa bondad de Dios como Padre, ¿no? De que Dios a pesar de lo que hagamos como el hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, a pesar de que estemos muertos, y él utiliza la palabra muerto en el Evangelio de Lucas para decir el hijo que se ha ido, a pesar de que muchas veces estamos como muertos ante Dios, Él siempre nos espera y hace una fiesta cuando volvemos. Entonces, eso para mí es quizás lo más relevante y de nuevo, a pesar de que mis hijos, o por ellos, es que termino yendo a confesión muchas veces, al mismo tiempo es un ejemplo todos los días de lo que es el amor de Dios y la misericordia para nosotros. Amén, amén. ¿Alguna vez les has pedido perdón a tus hijos por algo Creo que un particular? par de veces, y ellos me lo recuerdan a menudo. Sí, creo que un par de veces que perdí ya el control y de pronto grité o de pronto, ellos nunca se han guardado, o sea, nunca creería yo que no hay ningún trauma, pero sí me han visto un par de veces un poco fuera de control o más molesto que de costumbre. Sí, Entonces, sí, pero es un equilibrio porque también uno tiene como papá, al mismo tiempo, como nos dice la Biblia, hay que mostrar esa disciplina, ese es el rol nuestro, es un rol de educarlos, de formarlos, y muchas veces no podemos pensar que solamente es darles amor y dejarlos hacer lo que quieran, sino que muchas veces es imponer la disciplina, y imponiendo esa disciplina, pues la disciplina nunca es bienvenida y hay veces toca ponerse un poco fuerte, un poco duro. Entonces creo que para nosotros, o al menos para mí como católico, encontrar el equilibrio perfecto entre esas dos cosas siempre es el tema más difícil de la paternidad. El cómo saber cómo equilibrar el poder con el amor. Cuándo es que tengo que usar más el poder, cuándo puedo usar el amor, o cuándo el poder se convierte en amor y el amor en poder. Esas dos, ese es como el reto. Y yo creo que no hay una fórmula mecánica, más es la guía del Espíritu Santo. Yo creo que allí, y para todos los católicos, una de las cosas que yo a veces siento es que amamos al Padre, pensamos en el Hijo, pero nos olvidamos del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos tiene que dar esa orientación y podemos pedirle continuamente que nos apoye y nos guíe para ser buenos padres. Sí, fíjate, hago esta pregunta porque en ocasiones, eh, sobre todo de generaciones, digamos, de nosotros para arriba, ¿no? Donde se creía o parecía que
el padre de familia o la madre de familia, aun cuando estuviesen equivocados o que hubiesen hecho algo mal, como que el orgullo les incitaba a no pedir perdón, a no Sí, doblegarse. Y sí. en ese sentido, ese gesto como padres de familia que tenemos con nuestros hijos de decir, hijo, perdón, me equivoqué, creo que es algo que impacta primeramente, te hace humano, te hace imperfecto, te hace humano, o sea, Vulnerable. vulnerable y decir, hijo, te amo profundamente, pero perdóname, no debí de hacer esto Ujú. o me excedí en este punto, ¿no? Y en ese sentido, con esas... con ese balance entre lo perfecto en el sentido de la gracia de Dios en nuestra vida y la parte imperfecta que es la humana, pero a veces en su imperfección nos regala alegrías muy profundas y estas áreas donde nos muestra también lo vulnerables que llegamos a ser. Qué es lo que tú identificas haciendo esa combinación? ¿Qué es lo que más te gusta de ser padre de familia? Creo que para mí lo más importante de ser padre de familia es poder darles a ellos una formación católica que les permita alcanzar el cielo. Y en ese sentido, recuerdo una vez a alguien, creo que era en una misa, y el padre dijo, ustedes como padres, ¿cuál es su meta? Y lo primero que me vino a la mente es que mis hijos vayan a una buena universidad, o que sean exitosos en este mundo, pero el padre siguió diciendo eh, que la meta, realmente la meta de uno como padre es que juntos podamos ir al cielo. Y yo creo que esa meta desde ese momento me quedó muy clara, y es que mi rol como papá, eh, el tema de la educación, temas humanos o del éxito en este mundo, realmente deben ser secundarios. Y lo más importante debe ser que nosotros todos como una familia podamos ir al cielo. Y creo que la iglesia nos da los medios para eso, pero tenemos que como padres tener muy claro que esa es la meta. Y si tenemos una meta distinta, tenemos una meta inferior, porque la meta más alta es esa. Amén. Y en esa meta, mm, ¿cómo le transmites la fe a tus hijos? ¿Qué estrategias has eh, utilizado? Yo tengo la ventaja de cuando estuve en la nueva era, yo tenía una orientación al servicio y hice una fundación para niños de escasos recursos en Colombia, en un área bastante marginada, e implementamos una metodología que se llamaba El líder en mí. Entonces básicamente era rodear a los niños con temas de liderazgo plenamente, eh, todo el día, las 24 horas eran temas de liderazgo, y vimos unos resultados muy, muy significativos en el tiempo que estuvimos haciendo ese trabajo, y entendí que esa, eso lo llamaban liderazgo de 360 grados, es decir, Ok. estaba rodeado de temas de liderazgo en tus actividades. Entonces, lo que yo entendí allí cuando empezamos a hacer esta conversión al catolicismo es que para que mis hijos estén dentro de la iglesia, pues hay que rodearlos. Entonces, nosotros tenemos como católicos, tenemos dos o tres elementos que son muy importantes. Primero, tenemos el calendario litúrgico. Entonces, hay festividades. El que ellos experimenten eso es muy importante. Que ellos sepan cuando hay fiestas, que ellos sepan cuando son días especiales, cuando son días de obligación, y celebrar juntos esas fiestas. Empieza a ser que para ellos la religión no sea algo por allá etéreo de ir a un sitio y ver a un cura al frente de un altar, sino que se vuelve algo mucho más personal, algo mucho más íntimo, algo mucho más real. Eh, y por otro lado, el que ellos vean a su padre y a su madre rezando juntos es muy importante. Nosotros rezamos el rosario todas las noches, lo hacemos de rodillas. Recientemente terminamos la entronación, creo que se dice, o el entronamiento, que es el corazón de Jesús, es el centro de nuestro hogar. Vino un sacerdote, nos ayudó con la ceremonia, y digamos, mi hogar está dedicado al corazón de Jesús al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Entonces,
el mantener esa consistencia, el tener una vida de oración, el que ellos vean que su papá y su mamá están orientados en la misma dirección, desde mi punto de vista es lo más importante. Y hay una estadística donde dice que cuando el papá y la mamá están alineados espiritualmente, hay un 80% de probabilidades que los hijos permanezcan en la religión, en este caso en la religión católica. Cuando es solo la mamá y no el papá, la probabilidad cae del 80 al 20%. Entonces, que el papá sea el líder espiritual del hogar es fundamental para lograr esa meta que, como te dije, es que nuestros hijos vayan al cielo. Entonces, ese es mi rol, o sea, ese es mi rol como padre de familia, estimularlos, guiarlos a que hagamos el rosario todas las noches, a que vivamos nuestra vida y que llevemos adelante el calendario litúrgico, que celebremos las fiestas, que estemos muy pendientes de lo que se está celebrando. Y poco a poco yo siento que mis hijos han ido absorbiendo el catolicismo de una forma positiva. Y lo digo positiva porque cuando estuve en la nueva era me daba cuenta de que el 99% de los hijos de las personas que conocíamos dejaban la espiritualidad cuando crecían. Y yo creo que aprendimos de los errores y creo que en el catolicismo hay muchas cosas que definitivamente hacen esta labor de padres mucho más fácil. Amén. Pero de cuentas, como bien dice, ¿no? Familia que ora junta, permanece junta Sí. y padres que están de rodillas, sus hijos, pues el ver eso, realmente la mejor forma de transmitir la fe, creo, es viviéndola, ¿no? Y haciendo ese ejemplo, un ejemplo de corazón, no en el sentido de que, ay, mi hijo me va a pasar por aquí, déjame hinco para que me vea rezar, ¿no? Sino que genuinamente sea ese aspecto, ¿no? Y ir juntos a la confesión, por ejemplo, ir juntos a la Eucaristía, que ellos entiendan que definitivamente el domingo, yo por ejemplo los domingos ni trabajamos, o sea, el domingo gira alrededor de ir a la misa. Ese es el día más especial de la semana. Tenemos la ventaja de que hay un rito extraordinario, nosotros vamos al rito extraordinario donde hay una profunda reverencia. Entonces, para mis hijos, digamos que el rito extraordinario tiene la ventaja de que muestra de que efectivamente la Eucaristía es algo muy, 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 muy importante y se transmite esa importancia. Entonces, todas esas cosas juntas son lo que realmente, pienso yo, marcan la diferencia. Excelente. Oye, y dando un pequeño giro, ¿cómo era la relación que tenías tú con tu papá? Era una buena relación, pero no era una relación donde la espiritualidad estaba marcada. Entonces, digamos que la espiritualidad en mí nació por mí mismo. De nuevo, es una gracia de Dios, es una gracia que Dios me dio. Entonces, es una buena relación, tenemos una muy buena relación, pero definitivamente la espiritualidad no marcó, no fue lo que marcó en su momento, pero estoy muy contento de saber que mi padre ahora, digamos que se volvió católico. Entonces es como vemos, es como una ola que cuando nosotros vivimos una vida católica en los sacramentos y recibimos la gracia y conservamos y multiplicamos nuestros talentos, es como una ola que empieza a abarcar a otros. Yo creo que así es como funciona de nuevo la gracia transformadora y la acción de Dios. Amén. ¿Hay algunos aspectos que tu papá haya hecho contigo que ahora lo haces con tus hijos? Sí, yo siempre recuerdo que mi papá trató de darme todo lo que podía para que yo pudiera tener una infancia con las cosas que yo quisiera. Entonces yo trato de hacer eso con mis hijos, con ciertas restricciones, por supuesto, de que no tengan más de lo que necesitan, porque creo que también no puede caer en el exceso de dedicarse demasiado a las cosas externas y focalizarlos demasiados en las cosas externas. Entonces es más
de nuevo, como darle lo mínimo necesario, de manera que puedan tener una infancia feliz con todo lo que necesitan, pero sin demasiados excesos, porque creo que esos pueden hacer daño. Y también yo viví un poco esa experiencia de tener mucho en un momento y de no tenerlo luego, y eso genera un profundo dolor, y es mejor estar un poco más equilibrado. Oye, en ese sentido, ¿has tenido la oportunidad de, por ejemplo, de tus hijos pequeños, que como bien dices, gracias a Dios han tenido lo necesario materialmente? ¿Cómo les muestras o cómo les enseñas cuando hay otros niños de su misma edad, pero que no tienen esa ventaja, digamos, como una especie de mostrarles la caridad y que ellos den gracias a Dios de que tienen lo Es, material? es- Eso es un reto cuando vivimos en una sociedad como la americana, donde hay una abundancia tan grande, y donde uno está tan desconectado de la necesidad, como por ejemplo cuando yo viví esta experiencia de trabajar con niños de bajos recursos. Muchos de ellos solamente podían comer una vez al día, ¿cierto? Entonces eso no se ve aquí. Lo que he hecho yo es que mi esposa decidió apoyar un niño de Colombia. Entonces nos mandan cartas, nos muestran, eh, nosotros mandamos un dinero, nos va mandando un reporte de cómo está el niño. Y esa ha sido una forma como de poder conectarnos con esa otra realidad, esa realidad que no es de abundancia, esa realidad que no es de felicidad, sino que es una realidad muy dura. Eh, Esa es una realidad que yo quisiera que mis hijos pudieran entender mejor. Desafortunadamente, la única forma de entenderlo muchas veces es experimentándolo, ¿no? Entonces, lo vivimos, lo miramos como desde lejos, pero por mi experiencia propia, solamente cuando uno va y se involucra y sirve, eh, personas que están pasando por situaciones difíciles, cuando uno realmente entiende la magnitud del dolor, la magnitud de la necesidad. Y, y sí, desafortunadamente este es un país donde es difícil muchas veces poder tener acceso a ese aspecto de la vida que es como tan común en nuestros países, ¿no? Sí, de hecho, eso te lo pregunto porque recientemente en la semana iba conduciendo por el país de donde soy originario, México, y iba con mi hija y vimos un payasito de esos que están en el semáforo, no sé si en Colombia es lo mismo, ¿no? Pero Uh-huh. un niño 7 años, 8 máximo, con su carita pintada de payaso y haciendo malabares con las pelotas. Y a mí me sorprendió que mi hija y yo tuvimos la misma pregunta, solo que la formulamos diferente, obviamente. Yo me quedé, ¿y dónde están los papás? Pero mi hija la verbalizó, me dijo, papi, ¿dónde están sus padres? Sus papis, dice. Y yo me quedé así como que impactado, pues decir, pues, no sé, mi amor, le dije, la verdad es que le contesté, pues, con la verdad, pues no se miraban por ahí cerca ni nada, no sé, a lo mejor están por ahí en alguna parte. Y, ¿Y por qué está ahí? Me dice. Y le dije, pues es una forma en la que él puede conseguir lo necesario para comerle. Y ya no siguió con más preguntas, ¿no? Solamente se quedó pensando. Y por eso te hice la pregunta, ¿no? Realmente es algo que dije, híjole, ¿cómo poderle transmitir eso a nuestros hijos de una manera adecuada, ¿no? O sea, mi hija tiene 5 años, ¿no? Y, y pues creo que, como bien dice, no es un reto y en la medida en la que sean involucrados en esas experiencias, es en la medida en la que ellos van a poder empatizar más con esas realidades. Bueno, y pasando al siguiente tema, en el caso de las celebraciones de Navidad, ¿cómo eran antes y cómo eran, bueno, a lo mejor antes no se celebraba la Navidad como de una forma cristocéntrica, pero ¿cómo ha sido ese cambio? ¿Qué aspectos especiales hacen en esas celebraciones? Sí, como tú dices, yo creo que la diferencia fundamental es que ahora es cristocéntrica. Y una de las grandes críticas que yo hago al movimiento Nueva Era es que no es cristocéntrico. Cristo es colocado a un nivel como uno más. Eh,
y el hombre es elevado al nivel de Cristo. Entonces, esa es una gran crítica que yo tengo del movimiento Nueva Era. En el caso nuestro, obviamente empezamos con actividades mucho antes de la Navidad, a prepararnos con tiempo, y hay muchas actividades. Hay una actividad que hace mi esposa con un pesebre, hacemos toda la historia. Yo creo que este es un punto importante. Vamos haciendo toda una historia de las alianzas, vamos mostrando toda la historia de la salvación, como desde Adán, pasando por Abraham, por Moisés, el rey David, los profetas y llegando hasta Jesús. Esa es toda la historia de la salvación, y yo creo que hay que aprovechar esos instantes para mostrar eso, de que nuestra fe no es una fe de 2000 años. Nuestra fe es una fe milenaria, tiene mucho más tiempo, y es toda una historia de amor desde la creación del hombre, desde Adán y Eva, y después de la caída, todas esas alianzas que Dios hace y restablece con el hombre. Que ellos tengan eso como una panorámica de lo que hizo que Jesús viniera y entregara su vida por nosotros. Entonces, sí, hay mucha... Tratamos de hacerlo, como tú dices, cristocéntrico completamente, y hacer de esa época una época muy especial. Amén. Amén. Y ampliando ese tema, en esas celebraciones, en esas etapas, dentro de el calendario litúrgico y demás, pero hay algo que como familia tengan así una tradición particular, o sea, sabes que como familia Bueno, a nos mis gusta hijos les hacer... encanta comer, entonces es hacer platos especiales y cosas de ese tipo, y estar en familia, o sea, estar todos juntos, estar unidos. Y yo me voy siempre a dormir temprano, pero pues ellos se quedan un poquito más tarde. Pero eso, ante todo, el hecho generalmente aquí, sí, todo tiene que girar alrededor de la comida, pues, o sea, de hacer algo sabroso. Y eso es lo que a ellos, como que lo que distingue estas épocas, lo recuerda mucho por la calidad de los platillos que se tienen, pues. Pero aparte de eso, no. Y muchas veces quizá eventualmente tenemos alguna familia visitando, pero lo que realmente marca mucho es el tema espiritual, o sea, el tema de, como te digo, el tema de la relación con Cristo, su significado en nuestras vidas, y especialmente el nacimiento de Él. Del Señor. Y fíjate que hablas de la relación con Cristo y cómo de alguna manera tus hijos mayores y tus hijos menores han vivido de maneras distintas. Tú puedes identificar cómo es la relación que ellos tienen con nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo los ves? Es un tema que yo pienso que es como una semillita que crece, al menos en los míos ha sido así. Yo creo que eso en todos depende de cómo la gracia interactúa con ellos, y uno tiene que ser muy paciente, porque muchas veces queremos y esperamos, tenemos ciertas expectativas, queremos ver ciertas actitudes. Yo creo que todos queremos tener hijos que fueran como Santo Domingo Sabio, pues, ¿cierto? O como Santo Tomás de Aquino, pues, que eran santos desde chiquitos, pues. Pero muchos tenemos hijos que son como San Agustín, que son no necesariamente modelos de virtud o de buen comportamiento. Entonces, pues yo creo que lo que al final del día que es importante es saber que nosotros estamos Dios nos los dio por una razón, y la forma en que ellos son y la forma en que ellos experimentan las cosas, pues generalmente son muy distintas. Uno tiene expectativas, nosotros tratamos de darle lo mejor que podamos, la mejor educación espiritual que podamos, pero llega un momento en el que uno tiene que soltárselos a Dios y saber que están en manos de Dios, y saber que la gracia de Dios, y saber que, de nuevo, como San Agustín, tú sabes que su mamá Santa Mónica rezó por él tantos años, hasta que un día la gracia de Dios lo convirtió. Yo creo que esa es exactamente la labor nuestra como padres,
es tratar de dar lo mejor, tratar de crear el ambiente para que la espiritualidad ellos la puedan integrar en sus vidas, pero incluso si eso no pasa, no dejarnos vencer, no dejarnos derrotar, sino que saber que la oración puede llegar en algún momento que la conversión interna se dé. Entonces, digamos que son esos dos elementos, es da lo mejor, pero suéltale los resultados a Dios. Amén. Amén. ¿Qué son para ti tus hijos? Yo creo que ellos son un tesoro que Dios me ha puesto, pero como en la parábola de los talentos, yo tengo que como papá multiplicar esos talentos. Y ellos son parte de los talentos que Dios me ha dado, son parte de ese tesoro que Él me ha transferido. Y mi función es multiplicar esos talentos y desde ese punto de vista es que las gracias que hemos recibido como familia tenemos que multiplicarlas y las gracias sacramentales que hemos recibido mi esposa y yo en el matrimonio tenemos que invertirlas en nuestros hijos. Entonces creemos que esa es la forma como funciona, como opera la gracia y de nuevo al final del día Dios nos va a exigir cuenta de cómo invertimos los talentos que Él nos dio, ¿cierto? Y yo creo que la pregunta número uno va a ser con respecto a nuestros hijos. ¿Cómo invertimos esos talentos en nuestros hijos? Amén. Sí, y hago la pregunta así de manera directa porque están relacionadas, ¿no? Cómo ellos se van relacionando con nuestro Señor Jesucristo a través de lo que tienen enfrente, ¿no? O sea, de tu ejemplo de la misa, de la confesión y los sacramentos. Correcto, sí. Y cómo lo viven, ¿no? Sí, yo, por ejemplo, allí tengo una inquietud y hoy he tenido un par de experiencias hablando con personas y en esta época, y lo he escuchado de padres católicos, lo cual me escandaliza, es que muchos padres, le preguntaba yo a un padre, le dije, ¿y tus hijos, o sea, qué religión son? Y me dijo, no, yo estoy esperando a que ellos crezcan para que ellos decidan su religión. Y otra persona me dijo, no, yo estoy esperando que ella crezca antes de bautizarla, para que ella decida si se quiere bautizar o no. Pero me parece absurdo porque la razón misma por la que nos bautizamos es para limpiar el pecado original, esa capacidad instintiva que tiene el hombre de buscar la maldad y el pecado. Entonces, es muy importante aprovechar las gracias que la iglesia nos da, aprovechar el bautismo especialmente, que es una gracia supremamente, es un regalo infinito de Dios el tener la oportunidad de bautizar a nuestros hijos. Entonces, de nuevo, muchas veces, y lo escucho desafortunadamente de padres católicos, algunas posiciones que no tienen, desde la perspectiva espiritual, no tienen ningún sentido. Esperar que los hijos tomen su decisión con respecto a la religión no es una decisión adecuada. Lo que tenemos que hacer es conectarlos con los sacramentos de la mejor manera que podamos, procurar que ellos vivan esa vida para que puedan tener acceso a los sacramentos, porque la clave está en que nosotros por naturaleza somos orientados al pecado, necesitamos esa gracia para que esa gracia nos eleve. Y si no tenemos eso claro como papás, pues vamos a fallar en nuestro rol como padres. Sí, al final de cuentas, pareciera que es una especie de darle la libertad al hijo, pero de todos modos, bueno, esa a lo mejor es una libertad en la que él está esclavizado, supuestamente es libertad, pero está esclavizado. Exactamente, una libertad con respecto al mundo, ¿no? Pero, sí. Pero en realidad pienso que, bueno, ahorita me corrige si a lo mejor lo estoy un poquito equivocado, pero pienso que de alguna manera transmitirles la fe de pequeños y que después ellos se la cuestionen es hasta cierto punto la misma libertad, ¿no? O sea, esperar a que ellos decidan. Eventualmente, como todo ser humano, conforme va creciendo, va cuestionando todo lo que conoce y pues va a llegar ese momento, o sea, no tiene caso que no lo hagas si de todo el mundo se va a cuestionar a sí mismo, ¿no? Entonces mejor hazlo y cuando se lo cuestione, pues a lo mejor como padre tratar de estar listos y conducirlo. Obviamente uno no puede saber todas las respuestas, pero sí puede conducirlo en lo que uno sabe. Sí, yo lo veo como, yo tengo aquí, le ponemos flores a la Virgen María y a veces veo que esas flores van muriendo,
van muriendo como consecuencia natural del estado, pues porque ya están cortadas de la vid, ¿cierto? Entonces, en el caso mío con mis hijos yo pienso en esa flor y yo pienso en ellos y digo, ¿cómo puedo hacer para mantenerlos vivos el mayor tiempo posible desde el punto de vista espiritual? Claro. ¿Cómo puedo hacer para que ellos se nutran espiritualmente de forma que en lugar de caer como esa flor que va decayendo, que ellos puedan tener esa vida espiritual activa, esa gracia que esté activa en ellos, de forma que les permita tomar mejores decisiones, de forma que les permita pasar las pruebas más difíciles, de forma que les permita, sobre todo y ante todo, el enfrentar este mundo secularizado, donde Dios no existe, donde Dios se busca que la religión se calle, que se busca poner a Dios a un lado y donde es muy difícil decir o hablar de la verdad. Entonces, ese es un reto y esa es una parte difícil, pero de nuevo pienso que el rol como padres, si nosotros creemos que Jesús es el Rey, vamos a orientar nuestra familia y nuestra vida a servirlo en esa calidad como el Rey que es Cristo Rey. Entonces, eso implica ciertos sacrificios, eso implica ciertas incomodidades, eso implica tomar ciertas posiciones como familia, pero bueno, a eso es a lo que estamos llamados. Y como tú dices, en el caso mío, si ya cuando ellos sean grandes deciden no seguir adelante, es la decisión de ellos y no hay nada que yo pueda hacer, porque somos libres para aceptar o rechazar la gracia de Dios. Pero que mientras estén conmigo, que tengan y que puedan vivir una vida católica como Dios manda. Amén. Amén. Fíjate que, bueno, creo que además de eso también lo que queremos es que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y en esa línea, para ti, ¿qué es la felicidad y cómo la encuentras en tu vida? Sí, para mí la felicidad tiene que ver mucho con la paz, tiene que ver mucho con el sentir que hay una mano que me guía, que hay un Dios que tiene el control sobre todas las situaciones y que yo puedo estar en paz sabiendo que cuando yo estoy con Él está conmigo, Él se encarga de mis asuntos, Él me protege, me guía, me orienta y muchas veces me deja pasar por ciertas experiencias dolorosas, pero para mi propio bien. Entonces, yo quiero que mis hijos entiendan y conozcan esa paz, que sean capaces de experimentar eso, de tener confianza, de tener fe, de saber que la providencia siempre está operando y que lo que nos toca a nosotros es simplemente alinearnos con esa providencia para poder experimentar la plenitud. Y yo lo he vivido en mi experiencia personal, profesional. Cuando logré todas las cosas que profesionalmente quería, me encontré que eso no me daba la plenitud que yo estaba buscando. Pero cuando empecé a orientarme hacia las metas espirituales, allí Se te está encontré... cortando. ¿Me escuchas? ¿Allí me escuchas mejor? ¿Está cortado? Se te cortó un momento. ¿Ahí me escuchas mejor? Está, ya mejor. Sí, Listo. entonces es esa paz espiritual, es esa confianza, es ese amor. Esa para mí es la felicidad y es una felicidad que nunca pude encontrar buscando en otro lado ni buscando en otras religiones. Solamente lo pude encontrar en la Iglesia Católica y lo experimento muy profundamente cuando estoy en adoración eucarística. Experimento esa paz profunda, experimento ese sentimiento de saber que todas mis cosas se las puedo entregar a Dios y que Él me cuida, de que Él me está guiando. Eso me produce una tremenda paz, una tranquilidad interna que sé que de otra forma no podría lograr. Entonces, para mí, la felicidad tiene que ver con la paz y esa felicidad tiene que ver también por supuesto, con experimentar el amor y en este caso el amor de Dios por uno y de nosotros por Él. Amén. Amén. Pasando a una sección un poquito más informal de la entrevista, voy a poner ahí dos
opciones y tú me dices la que más te guste, ¿no? Eh, eh, ¿Básquetbol o béisbol? Básquetbol. ¿Fútbol, soccer o fútbol americano? Soccer, por supuesto. ¿Billar o boliche? Boliche. ¿Box o artes marciales mixtas? Artes marciales mixtas. ¿Ajedrez o dominó? Con mis hijos dominó. ¿Series o películas? Películas. ¿Cerveza o vino? Cerveza. ¿Café o té? Té. ¿Tienes algún libro favorito? Demasiados. Demasiados libros favoritos. Aquí lo juntamos con uno que nos recomiendes a todos. Bueno, leamos la Biblia. Es la suma de todo. Y en la Biblia, si tuviera que escoger un libro, me iría por los Salmos. Amén. Ahora, yo voy a decir una palabra y tú dices lo primero que se te venga a la mente. Cristo, Amor, María, inmaculada, misa, sacrificio, confesión, limpieza, oración, paz, conversión, gracia, esposa, alianza, familia, frutos, algún santo de tu devoción, demasiados, pero especialmente por épocas, la espiritualidad carmelita tiene mis santos favoritos, que son Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Santa Teresa de Lisieux, y entre santos hombres, por supuesto, el gran San Juan de la Cruz. Amén. Y bueno, no sé si tienes alguna pregunta para mí. La pregunta para ti es, ¿cuál es el consejo que le puedes dar a la gente sobre tu mejor consejo para hacer que tus hijos experimenten, conozcan y vivan a Jesús como una realidad en sus vidas? ¿Qué es lo que te ha funcionado? Lo que me ha funcionado es que mi hija sepa que el amor es gratis, que no hay nada que ella puede hacer o dejar de hacer para que yo la deje de amar. Y si yo en toda mi imperfección puedo hacer eso, cuanto más Dios puede hacer por ella. Y en ese sentido, pues es un ejercicio de todos los días, pero es básicamente como padres asegurarnos de que nuestros hijos sean conscientes de que el amor de nosotros hacia ellos es gratuito. O sea, no hay nada, absolutamente nada, que alguien se lo pueda quitar. Y si nosotros en nuestra imperfección podemos hacerlo, más el amor a tal grado que Cristo murió en la cruz por nosotros. Sí, muy, muy buen punto. Ese es el objetivo. Y me gusta, antes de cerrar, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre, el día de hoy hiciste unos anuncios en tu canal, bueno, se publicaron. Uno es que tienes una entrevista con Dante en Turbina, el otro que empiezas un curso de apologética. No sé si nos platicas en ese tema. Sí, vamos a comenzar un curso de apologética. Yo hace 4 años, cuando empecé a leer y a estudiar mi fe, encontré un curso de apologética de un señor americano que se llama Gary Michuta, un católico, y ha sido el mejor curso que yo he hecho a la fecha. Yo contacté a Gary esta semana y le pedí el permiso para poder dar ese curso en español, y él me dio la autorización para darlo en español. Entonces es un curso muy práctico y es tan bueno que una persona como yo, que apenas lleva 4 años en la fe, fue capaz de enfrentarse a una persona como Jonathan Ramos, que lleva muchos años en la fe, que es un filósofo, y no me pudo derrotar. Y la razón por la que no me pudo derrotar es porque yo tenía ese cursito, fue el que me permitió
En el momento en que muchos quizá pensaban que yo iba a perder el debate, saqué algo de ese curso. Saqué, si viste el debate, Sí, saqué el sí, tema toma. de Juan 15 y lo neutralicé completamente. Pues ahí pienso que Jonathan perdió todo el impulso que traía porque no pudo con esa pregunta sencilla. Y esa era parte de la estrategia. Y lo aprendí en ese curso de apologética católica, que es el mismo que vamos a darle a las personas. Y el objetivo es que los católicos aprendan a defender su fe, sean capaces de defender su fe, independientemente de quién está al frente, así sea un filósofo con un gran conocimiento como Jonathan, o sea quien sea, que uno tenga esa capacidad de decir, no, esta es mi fe y esta es la razón por la que mi fe católica es sólida y esta es la razón por la que soy católico y no protestante. Entonces, ese es el objetivo de este curso que vamos a hacer, y vamos a tener, como tú dices, a Dan Turbina muy pronto, y vamos a tener otras sorpresas. Tengo unos invitados muy buenos que se van a unir dentro de poco, pero todavía no quiero dar la sorpresa, pero sí hay muchas cosas buenas pasando en el canal, gracias a Dios. Bueno, él quiere que esto se expanda y es la gracia de Él la que nos sostiene. Amén, amén. Y bueno, por favor, suscríbanse a su canal. Se llama Osana Excelsis, que es un canal de apologética y tiene varios videos muy interesantes. Y te comento es que realmente la forma de presentar la fe es una forma humilde. Una persona como yo, externa a lo mejor al círculo, lo aprecia bastante, ¿no? Que se presente la fe, que no se coaccione con la retórica. A pesar de quien tengamos enfrente, he visto varios debates. Hay que decir que Jonathan tiene una retórica muy, muy elocuente, bastante elocuente. Y, y bueno, bendito Dios, se están dando estas oportunidades de diálogo respetuoso y diálogo para tener precisamente lo que comentó, ¿no? Esa oportunidad de presentar la fe y como tú dices, ¿no? Presentar el por qué es consistente nuestra fe, ¿no? Tenemos la fe más consistente que hay. Entonces tenemos que, decía San Agustín, que la fe es como un león, hay que liberarlo para que él luche por nosotros. Excelente. Y a la última pregunta, ¿cómo ves esta parte dentro de nuestros hermanos católicos, esta parte de conocimiento de la fe a profundidad, de una forma teológica, filosófica, a lo mejor hasta cierto punto más racional de la fe? ¿Cómo ves esa área en nosotros los católicos? Una de las cosas que me sorprendió del catolicismo realmente es la profunda tradición intelectual, desde San Agustín, pasando por San Buenaventura, Santo Tomás de Aquino y todos los grandes intelectos, Luis de Molina, y grandes teólogos, pero creo que el 99% de los católicos ignoramos esa riqueza. Entonces, parte de lo que hago en mi canal es rescatar esa riqueza, rescatar esa tradición intelectual católica, de la cual pues todavía no he hablado mucho, pero voy a profundizar. Pienso que hay personas brillantes como Dante Urbina que profundizan un poquito más en esa tradición intelectual católica, pero tenemos un tesoro incalculable, eso es lo único que puedo decir, es un tesoro incalculable, es impresionante. Y no es solamente la tradición intelectual católica, sino que tenemos el misticismo católico. Por ejemplo, si ustedes leen las obras del misticismo carmelita, es de una majestuosidad, es de una belleza absoluta. Pues las obras de San Juan de la Cruz es de las cosas más lindas que tenemos en la Iglesia Católica. Desafortunadamente creo que, de nuevo, la mayoría de católicos ni lo conocen ni ha profundizado en ello, pero es como que estuviéramos en un sitio rodeado de tesoros, pero no somos capaces de verlos. Amén, amén. Bueno, eh, pues nuevamente muchas gracias, Hugo. Hay muchas preguntas que quisiera hacerte ya en esa línea, pero no quiero abrir el closet de Narnia porque gracias pues entre Jonathan, lo que encontré con Jonathan, tu canal, y he ido, bueno, ya tengo tiempo profundizando, pero precisamente yo siento que
precisamente lo que acabas de decir, ¿no? Que de alguna manera tenemos tantos textos, tanto tan hermoso, tanta sabiduría, que no nos hemos dado la oportunidad de profundizar en ella. Y lejos de ser una suerte de elevación intelectual egocéntrica, es más bien una elevación intelectual humilde con el deseo de conocerle más a Dios y a poderlo amar cada vez más y cada vez mejor. Sí, decía Santo Tomás que no podemos amar lo que no conocemos. Entonces, amén, tenemos que conocerlo mejor para amarlo más. Muy bien, pues muchas gracias, Hugo, nuevamente. Les reitero a todos los hermanos que nos están viendo, que nos están escuchando, sigan a Hugo en su canal, Hosanna Excelsis. Ahí lo voy a dejar en la descripción del video, su canal, su link. Y pues no sé si quieres decirle algo más a los hermanos. No, sí, bienvenidos. Si quieren conocer un poco más de su fe católica, si quieren profundizar en la Eucaristía, si quieren profundizar en temas de apologética, en temas bíblicos, para eso está mi canal, para servir a católicos, para que las personas puedan tener un recurso que puedan ir a la vuelta de un clic. Y la idea es seguir haciendo más y más videos, que más católicos se beneficien. Y si alguno quiere o está interesado en ser parte del curso de apologética, estoy seguro de que también se van a beneficiar con eso. Muy bien, ahí voy a dejar en la descripción tu correo electrónico también para que se puedan suscribir. Los invito también a dejar a través de las redes sociales, dejen un comentario respecto a si algún tema que deseen que aborde, alguna persona que deseen que invite para platicar acerca de la paternidad o de algún tema específico, con gusto lo podemos hacer. Y pues nuevamente, gracias por vernos. Dios los bendiga y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias, Rubén.